¿Alguna vez te has despertado sin ganas, con esa sensación de que el día ya te pesa antes de empezar? No pasa nada en particular, pero por dentro todo se siente confuso, como si tu mente no terminara de arrancar. Intentas distraerte, te dices que solo es cansancio, pero en el fondo sabes que lo que necesitas no es más café ni más ruido, sino volver a sentirte bien contigo mismo. Y no es casualidad que estés viendo este video hoy. Quizás algo dentro de ti ya está listo para volver a recuperar esa calma que tanto extrañas. Lo curioso es que eso mismo les pasaba a los estoicos. Ellos también tenían días en los que la vida pesaba, en los que las emociones los desbordaban, y sin embargo lograron descubrir algo que muchos aún buscan: cómo sentirse bien cada día, sin importar lo que ocurra afuera. No era magia ni frases de autoayuda, eran hábitos tan simples que cualquiera puede aplicarlos. Y lo mejor es que funcionan incluso en los días más difíciles. Hoy quiero compartirte esos 7 hábitos que los sabios del estoicismo usaban para vivir con más paz, claridad y propósito, y que tú también puedes empezar a practicar desde hoy mismo. Si alguna vez has sentido que la vida va demasiado rápido o que te cuesta disfrutar lo que tienes, quédate hasta el final de este video, porque algo de lo que escucharás hoy puede cambiar la forma en la que ves tus días. Y quiero que participes conmigo. Mientras escuchas, piensa en cuál de estos hábitos te gustaría empezar mañana y escríbelo abajo en los comentarios con esta frase: hoy decido sentirme bien. Quiero leerlos a todos, porque cada comentario ayuda a que este mensaje llegue más lejos, y además me encanta ver que somos una comunidad que está creciendo en conciencia y calma. Y si mientras ves el video piensas en alguien que necesita escuchar esto, esa persona que últimamente se siente cansada o estresada, compártelo con él o ella. Nunca sabes el bien que puedes hacer con un gesto tan pequeño. De verdad, gracias por apoyar este canal, por suscribirte y por ser parte de esto. Todo lo que haces, cada like, cada comentario, cada vez que compartes, nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido que busca recordarnos lo esencial: que sentirte bien no depende del mundo, sino de cómo eliges vivir cada día. Primer hábito: despierta sin correr. Cada mañana es una oportunidad de empezar de nuevo, pero la mayoría de nosotros la desperdicia sin darse cuenta. Apenas suena la alarma, lo primero que hacemos es lanzarnos al teléfono, revisar notificaciones, abrir redes, pensar en lo que falta o en lo que salió mal. Y sin notarlo, nuestro día empieza con ruido, comparación y prisa. Los estoicos sabían que el modo en que comienzas el día determina el tono de todo lo que viene después. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribía que al despertar debía recordarse a sí mismo la suerte que era estar vivo y tener la oportunidad de actuar con virtud. Para él, levantarse no era una obligación, era un privilegio, un nuevo intento para vivir conforme a su propósito. Despertar sin correr no significa levantarte tarde o ignorar tus responsabilidades. Significa darte unos minutos para ti antes de permitir que el mundo te reclame. Es abrir los ojos y quedarte ahí, un momento, respirando sin hacer nada más. Es observar tus pensamientos sin juzgarlos, reconocer que estás vivo, que hay cosas que puedes elegir y que, aunque no controles todo lo que pasará, puedes decidir cómo vas a enfrentarlo. Los estudios modernos sobre bienestar confirman que los primeros minutos del día influyen en tus niveles de cortisol, en tu estado emocional y en tu capacidad de enfoque durante las horas siguientes. Y los estoicos ya lo sabían, aunque no lo llamaban ciencia, lo llamaban conciencia. Intenta esto mañana. Antes de tocar tu celular o pensar en lo que tienes que hacer, quédate un minuto en silencio. Respira profundamente y piensa en algo tan simple como:
tengo este día y voy a usarlo bien. Esa frase es suficiente para reconectarte con el presente. Notarás cómo esa calma inicial se traslada a lo largo del día. Te sentirás más dueño de tu tiempo, menos reactivo, más centrado, porque la verdadera prisa no está en lo que haces, sino en cómo piensas. Y cuando aprendes a empezar el día con calma, incluso el caos se vuelve manejable. Ahora quiero preguntarte algo. Si mañana pudieras despertar sin correr, sin ruido, sin prisa, ¿qué sería lo primero que elegirías pensar? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte, porque ese pensamiento podría ser el comienzo de tu propio cambio. Segundo hábito. Habla menos, escucha más. Vivimos en una época en la que todos quieren decir algo, pero casi nadie quiere escuchar. Estamos tan acostumbrados a responder rápido, a tener una opinión sobre todo, que olvidamos el poder que tiene el silencio. Los estoicos, especialmente Epicteto, hablaban mucho sobre esto. Él decía que tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. No era solo una metáfora. Entendían que escuchar con atención es una forma de sabiduría y también una manera de mantener la calma interior. Cuando hablas demasiado te vacías. Cuando escuchas con atención, aprendes y entiendes mejor el mundo. Hablar menos no significa guardar silencio todo el tiempo, ni dejar de expresar lo que piensas. Significa aprender a no reaccionar con palabras impulsivas, a no llenar los vacíos con ruido. ¿Cuántas veces una conversación se convierte en una discusión simplemente porque alguien quiso tener la última palabra o porque no supo detenerse? Los estoicos practicaban el arte de la pausa. Cuando alguien los ofendía, cuando escuchaban una crítica o una provocación, no respondían de inmediato. Respiraban, analizaban y luego elegían si valía la pena hablar. Esa práctica tan simple evitaba muchos conflictos y sobre todo les daba paz. En la vida cotidiana, esto se traduce en algo muy sencillo: escuchar con presencia. Cuando alguien te hable, no pienses en lo que vas a responder, solo escucha. A veces, la otra persona no necesita consejos, solo quiere ser escuchada. Si estás en una discusión, guarda silencio unos segundos más de lo normal antes de responder. Esa pausa puede cambiar completamente el tono de la conversación. Además, la ciencia lo respalda. Las personas que practican la escucha activa generan más empatía, menos estrés y relaciones más fuertes. Hablar menos no te hace débil, te hace más sabio porque te permite elegir tus palabras con intención y no con impulso. Así que intenta esto hoy. En lugar de intentar ganar una conversación, intenta entenderla. Deja que el silencio te dé perspectiva. Recuerda que no todo necesita una respuesta y que el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que decides callar. Ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste realmente a alguien sin interrumpirlo? Escríbelo en los comentarios y cuéntame qué descubriste al hacerlo, porque a veces el simple acto de escuchar puede enseñarte más que 1000 palabras. Tercer hábito. Tómate un respiro antes de reaccionar. A todos nos pasa. Alguien dice algo que nos molesta, el tráfico nos desespera o un mensaje nos irrita y sin pensarlo reaccionamos. Levantamos la voz, enviamos una respuesta impulsiva o nos dejamos arrastrar por el enojo. Minutos después ya lo lamentamos, pero el daño, aunque sea pequeño, ya está hecho. Los estoicos entendían muy bien este impulso. Epicteto enseñaba que no somos perturbados por lo que sucede, sino por la interpretación que hacemos de lo que sucede. En otras palabras, no es el evento lo que nos altera, sino cómo decidimos recibirlo. Tómate un respiro antes de reaccionar. Parece insignificante, pero es una de las herramientas más poderosas para recuperar el control de tus emociones. Los estoicos sabían que entre lo que ocurre y tu respuesta hay un espacio,
y que en ese espacio vive tu libertad. Hoy la neurociencia lo confirma. Cuando te detienes un par de segundos antes de actuar, tu cerebro pasa del modo emocional al modo racional, dándote la oportunidad de elegir tu reacción. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de no dejar que la emoción decida por ti. Imagina que alguien te ofende o te decepciona. En lugar de responder de inmediato, respira. Literalmente, inhala profundo, exhala lento. Pregúntate, ¿esto realmente merece mi paz? Ese pequeño gesto cambia la dirección de tu día. No es debilidad, es dominio propio. Marco Aurelio decía que el mejor modo de defenderte de una ofensa es no parecerte a quien te ofendió. La calma, en medio de la provocación, es un acto de poder silencioso. No se trata de tener la razón, sino de mantenerte en paz. Haz la prueba hoy. La próxima vez que algo te saque de equilibrio, en lugar de reaccionar, respira y observa. Permítete sentir, pero no responder aún. Tal vez descubras que la mayoría de las cosas no merecen tu energía. Y cuando logras eso, nada externo puede robarte la tranquilidad. Ahora quiero saber, ¿en qué situación de tu vida sientes que necesitas aplicar este hábito? Escríbelo en los comentarios y cuéntame cómo crees que cambiaría tu forma de reaccionar si aprendieras a darte ese respiro antes de actuar. Cuarto hábito. Haz lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas. Uno de los mayores enemigos de la paz interior es la postergación. Esa costumbre de decir más tarde, mañana empiezo, cuando tenga energía. Pero la verdad es que la motivación no llega antes de la acción, sino después. Los estoicos lo entendían perfectamente. Marco Aurelio escribía que al despertar debía recordarse que no había nacido para estar acostado bajo las sábanas, sino para cumplir con su deber como ser humano. Para ellos, hacer lo que debía hacerse, aunque costara, era un acto de coherencia y libertad. No esperaban sentirse inspirados para actuar. Actuaban, y de esa acción surgía la claridad. Hacer lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas, no se trata de forzarte ni de vivir agotado, sino de respetar los compromisos que hiciste contigo mismo. Es levantarte a entrenar cuando tu mente te dice que no. Es abrir ese libro que llevas postergando. Es tener esa conversación incómoda que sabes que necesitas. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, te fortaleces. Los estoicos decían que el carácter se construye en las pequeñas decisiones diarias, en esas batallas silenciosas que nadie ve. Y la ciencia moderna coincide. Cumplir con pequeñas metas diarias mejora la autoestima y genera dopamina saludable, la que surge del progreso real, no de la distracción. Piénsalo así. Cada vez que cedes a la pereza o a la excusa, estás entrenando tu mente a rendirse, pero cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, estás entrenando tu mente a confiar en ti. Y cuando confías en ti, ya no necesitas depender de la motivación externa. Esa es la verdadera disciplina. No hacer las cosas porque tienes energía, sino hacerlas para crearla. Séneca lo resumía mejor que nadie cuando decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Haz la prueba mañana. Elige una cosa que has estado evitando, por mínima que sea, y hazla. No esperes a sentirte preparado, solo empieza. Puede ser algo tan pequeño como ordenar tu espacio, salir a caminar o escribir esas 3 líneas que has estado posponiendo. Descubrirás que la acción trae la motivación, no al revés. Y cuando haces lo correcto sin depender de tus ganas, te conviertes en alguien más fuerte, más estable y sobre todo, más libre. Ahora te dejo una pregunta para reflexionar. ¿Qué cosa sabes que deberías hacer, pero siempre pospones? Escríbelo en los comentarios y comprométete contigo mismo, porque el cambio no llega con deseos, llega con decisiones. Quinto hábito. No te compares con nadie.
Compararte con los demás es una de las formas más silenciosas de destruir tu paz. Lo hacemos sin darnos cuenta. Vemos las redes sociales, el éxito de otros, sus viajes, sus logros, sus cuerpos, y sentimos que nosotros estamos quedando atrás. Lo más triste es que en ese proceso olvidamos algo esencial. Nadie está viviendo tu vida con tus desafíos, tus aprendizajes y tu ritmo. Los estoicos entendían esto mejor que nadie. Séneca decía que quien se compara pierde el placer de lo que ya tiene, porque en cuanto miras lo que otro posee, dejas de disfrutar lo que es tuyo. Para ellos, la comparación era una distracción del propósito. Cada persona tiene su camino, y mirar el de otro no te acerca al tuyo, solo te hace tropezar en el intento. Cuando te comparas, en realidad estás comparando tu parte interna con la fachada externa de alguien más. No ves sus miedos, sus caídas, ni sus sacrificios, solo el resultado final. Y eso es injusto, contigo y con la vida. Los estoicos no competían por quién era más sabio o más fuerte. Competían consigo mismos por ser mejores que el día anterior. Esa es la única comparación que vale la pena. Hoy la psicología moderna lo confirma. Enfocarte en tu propio progreso, aunque sea mínimo, reduce la ansiedad y aumenta la sensación de bienestar. No necesitas ir más rápido, solo seguir caminando. Cada vez que te descubras comparándote, detente un segundo y pregúntate, ¿esto me está ayudando o me está robando la paz? Si la respuesta es lo segundo, vuelve a ti. Mira lo que has logrado, por pequeño que parezca. Recuerda que no todos empiezan desde el mismo lugar, ni enfrentan las mismas batallas. Si hoy diste un paso, aunque sea pequeño, estás avanzando. Y ese paso, aunque nadie lo vea, vale más que la carrera de alguien que corre sin saber a dónde va. Empieza a celebrar tus propios avances, incluso los que creas insignificantes. Deja de mirar hacia los lados, porque lo que te espera está al frente. No eres tarde, no estás atrás. Estás exactamente en el punto en el que necesitas estar para seguir creciendo. Los estoicos vivían con una serenidad que venía de aceptar su propio proceso, no de competir con otros. ¿Y tú? Puedes hacer lo mismo si decides mirar tu vida con gratitud en lugar de comparación. Quiero dejarte con esta reflexión. Si dejaras de compararte por un solo día, ¿en qué podrías enfocar tu energía? Escríbelo en los comentarios, porque a veces reconocer eso es el primer paso para liberarte de la presión de ser como los demás. Recuerda, la comparación te roba la paz, pero la gratitud te la devuelve. Sexto hábito. Dedica un momento al silencio. El ruido se ha vuelto parte natural de nuestras vidas. Desde que despertamos hasta que dormimos, estamos rodeados de sonidos, pantallas, notificaciones y conversaciones. Incluso cuando estamos solos, seguimos llenando el silencio con música, series o redes sociales. Pero los estoicos sabían que el silencio no era vacío, sino espacio. Espacio para pensar, para ordenar la mente, para escucharse a uno mismo. Séneca decía que el alma necesita momentos de quietud para recuperar su fuerza, del mismo modo que el cuerpo necesita descanso. Y tenía razón. Cuando estás en silencio, empiezas a notar cosas que el ruido no te deja ver. Tus pensamientos, tus emociones, tus verdaderas preocupaciones. Dedicarse unos minutos al silencio cada día es uno de los actos más poderosos de autocuidado que puedes tener. No hace falta meditar durante horas ni aislarte del mundo. Basta con apagar las distracciones, cerrar los ojos y respirar. Un minuto, solo eso. Ese pequeño momento de calma te reconecta con lo que realmente importa y te devuelve una sensación de claridad que ningún estímulo externo puede darte. La ciencia lo respalda.
Pasar aunque sea unos minutos al día en silencio reduce los niveles de cortisol, mejora la concentración y fortalece la memoria. Pero más allá de lo biológico, hay algo profundamente humano en quedarte contigo mismo sin huir. El silencio no siempre es cómodo. A veces trae pensamientos que preferirías no escuchar, pero justo ahí está su valor. Los estoicos no buscaban escapar del ruido externo, sino entender el ruido interno. Cada vez que eliges el silencio, eliges conocerte un poco más. Y eso, con el tiempo, te da una calma que no depende de nada ni de nadie, porque quien se siente cómodo en el silencio se vuelve dueño de sí mismo. Intenta hacerlo hoy. Apaga el teléfono, apaga todo, siéntate un momento y no hagas nada. No intentes pensar bien ni meditar perfecto, solo quédate contigo. Escucha tu respiración, deja que los pensamientos pasen como nubes, no los persigas. Al principio parecerá difícil, pero pronto descubrirás que en ese silencio hay respuestas que llevabas tiempo buscando. Los estoicos encontraban sabiduría en la quietud, y tú también puedes hacerlo. Quiero dejarte con esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio sin sentirte incómodo? Escríbelo en los comentarios. Quizá ese simple hábito de detenerte unos minutos cada día sea justo lo que tu mente ha estado necesitando para volver a encontrar su equilibrio. Séptimo hábito. Haz algo bueno por alguien sin esperar nada. En un mundo donde todo parece girar en torno a lo que ganamos, a lo que recibimos o a lo que obtenemos a cambio, hacer algo por alguien sin esperar nada se ha vuelto casi un acto revolucionario. Pero para los estoicos era una práctica diaria. Marco Aurelio lo decía con claridad. Cuando tengas la oportunidad de hacer el bien, hazlo. No esperes reconocimiento, porque el bien es su propia recompensa. Ellos entendían que la virtud no se demuestra con palabras, sino con acciones, y que la bondad desinteresada no solo mejora la vida de otros, sino que limpia y fortalece la tuya. Hacer algo bueno por alguien no tiene que ser algo enorme. Puede ser un gesto tan simple como escuchar a quien lo necesita, enviar un mensaje sincero, dar las gracias de verdad o ayudar sin que te lo pidan. La clave está en hacerlo sin condiciones, sin buscar aprobación ni esperar devolución. Los estoicos sabían que la satisfacción más profunda no viene de lo que acumulas, sino de lo que entregas. Y la ciencia moderna coincide. Ayudar a los demás genera una liberación de dopamina y oxitocina, las llamadas hormonas del bienestar, las mismas que se activan cuando sientes amor o alegría genuina. Es decir, ser bondadoso no solo ayuda al otro, también sana tu mente. Cuando actúas desde la bondad sin esperar nada, rompes el ciclo del ego y conectas con algo más grande. Empiezas a comprender que tu propósito no se mide por lo que consigues, sino por el impacto que dejas en quienes te rodean. Los estoicos lo practicaban como un ejercicio espiritual, hacer el bien en silencio, sin anunciarlo, como parte natural del deber humano, porque si necesitas ser visto para hacer el bien, entonces lo haces por ti, no por el otro. Y cuando entiendes eso, tus actos cambian de peso. Ya no se trata de parecer buena persona, sino de serlo, incluso cuando nadie mira. Hoy puedes hacerlo tú también. Haz una pequeña acción buena, algo que no te dé nada a cambio, solo porque puedes. Sonríe a alguien que no esperas volver a ver. Envía un mensaje a esa persona que sabes que la está pasando mal, o ayuda sin decirlo. Verás cómo ese gesto cambia tu ánimo, tu enfoque y hasta tu día entero. Porque cuando haces el bien sin esperar nada, en realidad estás recibiendo más de lo que das. Y quiero preguntarte algo. Si hoy pudieras hacer solo una cosa buena por alguien sin que nadie lo supiera, ¿qué sería? Escríbelo en los comentarios y comprometámonos juntos a hacerlo.
porque cuando cada uno de nosotros decide actuar desde la bondad, aunque sea en lo más pequeño, el mundo y nosotros mismos, empezamos a sentirnos un poco mejor. Conclusión. Los estoicos no buscaban una vida perfecta ni libre de problemas. Ellos sabían que el mundo siempre sería caótico, que habría dolor, pérdida y decepción, pero también sabían algo más importante, que dentro de cada persona existe un espacio de calma que nadie puede tocar. Y ese espacio se fortalece con hábitos simples, con pequeñas acciones diarias que te devuelven el control, la claridad y la paz. No tienes que cambiar tu vida entera, ni convertirte en un filósofo para sentirte mejor. Solo necesitas comenzar por algo pequeño, algo tan sencillo como respirar antes de reaccionar, agradecer antes de quejarte o callar antes de discutir. Lo grande se construye en lo pequeño, y los estoicos lo entendieron mejor que nadie. Si practicas aunque sea uno de estos hábitos cada día, poco a poco empezarás a notar algo distinto. Ya no te alteran las mismas cosas, ya no te afectan igual los imprevistos, y lo que antes te agitaba ahora te parece más fácil de manejar. Eso no es suerte, es crecimiento. Es el resultado de entrenar tu mente para vivir desde la calma, no desde el impulso. Y si lo haces con constancia, llegará un momento en que mirarás atrás y te darás cuenta de que simplemente te sientes mejor. Más centrado, más libre, más tú. Si este contenido te ayudó o te hizo pensar en alguien que necesita escuchar esto, compártelo con esa persona. Quizá este mensaje sea justo lo que necesitaba hoy. Y gracias, de verdad, por quedarte hasta el final, por comentar, por suscribirte, por compartir. Todo lo que haces nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido que busca recordarte algo esencial, que la serenidad no se encuentra afuera, se cultiva adentro, un hábito a la vez. Imagina por un momento que llevas años cargando con una herida invisible, una herida que nadie ve, que nadie reconoce, pero que te duele cada día. Los estoicos antiguos comprendieron algo fundamental que la psicología moderna está redescubriendo. El sufrimiento humano no es simplemente una colección de síntomas que debemos eliminar, sino una herida profunda en nuestra alma que necesita ser reconocida, comprendida y finalmente integrada en nuestra historia de vida. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Pero, ¿qué ocurre cuando esas cosas son experiencias tan dolorosas, tan inasumibles, que nuestros esquemas mentales simplemente no pueden procesarlas? Aquí es donde la sabiduría estoica encuentra un punto crucial de encuentro con la comprensión moderna del trauma psicológico. Los estoicos nos hablaban de vivir según la naturaleza, de aceptar lo que no podemos cambiar, pero también nos enseñaban algo que muchos olvidan: la importancia fundamental de conocernos a nosotros mismos, de examinar nuestra propia historia, de no huir de nuestra verdad interior. Hoy vamos a explorar juntos cómo los principios del estoicismo pueden ayudarnos a comprender y sanar las heridas emocionales más profundas. Vamos a hablar de ansiedad, de depresión, de ese sufrimiento que se manifiesta de 1000 formas diferentes en nuestras vidas. Y lo vamos a hacer no desde la perspectiva de catalogar síntomas, sino desde la comprensión profunda de cómo hemos llegado hasta aquí. Porque esa, amigos, es la pregunta verdaderamente estoica. No ¿qué me pasa?, sino ¿cómo he llegado hasta aquí? Esta pregunta cambia completamente nuestra relación con el sufrimiento. Clave 1. La pregunta estoica, del qué me pasa al qué me ha pasado. Epicteto.
El estoico que nació como esclavo y se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia, nos enseñó que tenemos que distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Pero antes de poder hacer esa distinción, necesitamos comprender nuestra propia historia. Necesitamos cambiar radicalmente la pregunta que nos hacemos a nosotros mismos y a los demás. En el modelo médico tradicional, cuando alguien sufre, la pregunta es siempre ¿qué te pasa? ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes depresión? ¿Tienes un trastorno de pánico? ¿Tienes fibromialgia? Y entonces te dan una pastilla para cada síntoma. Pero los estoicos, con su profunda sabiduría psicológica que se adelantó miles de años a su tiempo, comprendieron algo fundamental. Los síntomas son solo manifestaciones del sufrimiento, no el sufrimiento en sí mismo. Séneca escribió que no sufrimos por las cosas que nos ocurren, sino por nuestra opinión sobre ellas. Pero esto no significa negar el dolor real de experiencias traumáticas. Significa comprender que nuestra relación con esas experiencias es lo que determina si vivimos con una herida abierta o con una cicatriz sanada. Cuando cambiamos la pregunta de ¿qué me pasa? ¿A qué me ha pasado? Estamos haciendo algo revolucionario. Estamos reconociendo que nuestro sufrimiento presente tiene raíces en experiencias pasadas que quizás nunca hemos podido procesar completamente, que nunca hemos podido integrar en nuestra narrativa de vida. Un niño que crece en un ambiente de negligencia emocional, que nunca se siente visto ni escuchado, desarrolla lo que Marco Aurelio llamaría representaciones o impresiones distorsionadas sobre sí mismo y el mundo. Estas impresiones se convierten en creencias automáticas que gobiernan toda su vida adulta, generando ansiedad, depresión y múltiples manifestaciones de sufrimiento. La práctica estoica del examen diario, que tanto Marco Aurelio como Séneca recomendaban, era precisamente esto, un momento para preguntarnos no solo qué hicimos hoy, sino cómo llegamos a ser quienes somos. Es un ejercicio de autoconocimiento radical, de honestidad brutal con nosotros mismos. Y esto requiere valentía, la valentía que los estoicos consideraban una de las 4 virtudes cardinales. Valentía para mirar hacia atrás, para explorar nuestras heridas, para reconocer nuestro sufrimiento sin juzgarlo como debilidad. Clave 2. El trauma como herida, la sabiduría de las palabras. Los estoicos tenían un profundo respeto por el lenguaje y la etimología. Creían que las palabras contenían sabiduría ancestral, verdades que se habían cristalizado a través de generaciones. Y cuando exploramos la palabra trauma, descubrimos algo revelador. Trauma, en griego antiguo, significa simplemente herida. Es la misma raíz que encontramos en palabras médicas relacionadas con lesiones físicas. Pero, ¿qué nos dice esto sobre el sufrimiento psicológico? Una herida física es visible. Cuando alguien se rompe un brazo, nadie cuestiona que necesita atención médica, que necesita tiempo para sanar, que la curación es un proceso que no puede apresurarse. Nadie le dice a alguien con un hueso roto, supéralo, usa la fuerza de voluntad, piensa positivamente y el hueso se soldará solo. Esto sería absurdo. Sin embargo, con las heridas del alma hacemos exactamente eso. Le decimos a alguien que sufrió abandono en la infancia, que fue maltratado, abusado o profundamente incomprendido, olvídalo, supéralo, sigue adelante. Como si el tiempo por sí solo sanara todas las heridas, como si no hacer nada fuera la mejor medicina. Los estoicos comprendían algo fundamental sobre las heridas, que necesitan ser atendidas con sabiduría. Marco Aurelio escribió que debemos ser como el promontorio contra el cual se estrellan las olas constantemente, pero que permanece firme. Pero antes de poder ser ese promontorio firme, primero debemos reconocer nuestras heridas, limpiarlas
cuidarlas. No podemos pretender fortaleza ignorando nuestro dolor. Eso no es estoicismo, eso es negación. El verdadero estoicismo requiere primero conocimiento de uno mismo, que era también el mandato inscrito en el templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo. Una herida desatendida se infecta, se convierte en un absceso que envenena todo el organismo. Y esto es exactamente lo que ocurre con las experiencias traumáticas no procesadas. Se convierten en ese veneno silencioso que se manifiesta como ansiedad generalizada, como depresión crónica, como ataques de pánico, como dolores corporales sin explicación médica aparente. El cuerpo, en su sabiduría, está gritando lo que la mente no puede expresar con palabras. Los estoicos entendían la profunda conexión entre cuerpo y mente. Para ellos no eran entidades separadas, sino aspectos de una misma realidad integrada. Clave 3. El silencio forzado, la verdadera herida del trauma. Aquí llegamos a uno de los insights más profundos, tanto del estoicismo como de la psicología moderna del trauma. La verdadera herida no es solo la experiencia traumática en sí misma, sino verse obligado a silenciarla. Epicteto, quien conoció el trauma del cautiverio y la esclavitud de primera mano, comprendió que lo que realmente daña el alma humana no es solo el sufrimiento, sino la imposibilidad de darle voz, de integrarlo en nuestra narrativa, de ser escuchados en nuestro dolor. Imagina a un niño pequeño que vive una experiencia aterradora, confusa, dolorosa. Este niño, con su cerebro aún en desarrollo, con sus esquemas cognitivos apenas formándose, intenta dar sentido a lo que le está ocurriendo. Y lo que más necesita en ese momento crucial es sintonía emocional. Necesita que un adulto en quien confía le diga: lo que te está pasando es real, tus sentimientos son válidos, estoy aquí contigo, no estás solo. Pero ¿qué ocurre cuando en lugar de eso encuentra negación, minimización o peor aún, culpabilización? El niño aprende algo devastador: que su percepción de la realidad no es confiable, que sus emociones son inadecuadas, que debe guardar silencio sobre su dolor. Y este silencio forzado es el verdadero veneno. Marco Aurelio nos enseñaba que debemos examinar nuestras impresiones, cuestionarlas, no aceptarlas ciegamente. Pero ¿cómo puede hacer esto un niño cuando los adultos que lo rodean le están diciendo que sus impresiones más básicas sobre su propia experiencia son falsas? Se crea entonces una distorsión fundamental en la capacidad de confiar en uno mismo, en la capacidad de discernir la realidad, en la posibilidad misma de practicar el autoconocimiento que los estoicos consideraban esencial. Este silencio forzado se convierte en lo que los especialistas llaman lo sabido impensado. El niño, ahora adulto, sabe en algún nivel profundo lo que le ocurrió. Su cuerpo lo recuerda, su sistema nervioso lo recuerda, sus patrones relacionales lo reflejan, pero no puede pensarlo, no puede ponerlo en palabras, no puede integrarlo conscientemente en su historia de vida. Y este conocimiento disociado se manifiesta entonces como ansiedad inexplicable, como depresión que parece no tener causa, como patrones autodestructivos que la persona no comprende, pero no puede dejar de repetir. Los estoicos nos hablaban de vivir conscientemente, de examinar nuestros pensamientos y acciones. Pero ¿cómo vivir conscientemente cuando partes fundamentales de nuestra experiencia permanecen en la oscuridad, exiliadas de nuestra conciencia por ser demasiado dolorosas para contemplar? Clave 4. Manifestaciones del trauma, 1000 caras de una misma herida. El sufrimiento humano puede manifestarse de innumerables formas, y aquí tanto el estoicismo como la comprensión moderna del trauma coinciden en algo fundamental.
Los síntomas son simplemente las formas en que el alma expresa su dolor. Marco Aurelio nos recordaba que todas las cosas están interconectadas, que forman parte de un todo integrado. Esta visión holística es esencial para comprender cómo una experiencia traumática temprana puede manifestarse de formas aparentemente tan diversas. Tomemos, por ejemplo, la ansiedad. Una persona que creció en un ambiente impredecible, donde nunca sabía si encontraría amor o rechazo, cuidado o negligencia, desarrolla un sistema nervioso hiperalerta, siempre escaneando el ambiente en busca de señales de peligro. Este niño nunca pudo desarrollar lo que los psicólogos llaman seguridad del apego. Esa sensación fundamental de que el mundo es un lugar seguro y las personas son confiables. Ahora, de adulto, experimenta ansiedad constante, ataques de pánico, una sensación permanente de amenaza inminente. ¿Es esto irracional? Desde cierta perspectiva sí, porque objetivamente no hay peligro presente. Pero desde la perspectiva estoica de comprender las causas, vemos que esta ansiedad es perfectamente racional. Es la respuesta adaptativa de un sistema nervioso que aprendió muy temprano que el mundo es peligroso e impredecible. O consideremos la depresión. Los estoicos hablaban de la importancia de vivir según nuestra naturaleza racional, de encontrar significado y propósito. Pero ¿qué ocurre con un niño que crece sintiéndose fundamentalmente no deseado, no visto, no valorado? Este niño internaliza un mensaje devastador. No importo, no tengo valor, no merezco existir. Ahora, de adulto, lucha con depresión crónica, con una sensación de vacío existencial, con la incapacidad de encontrar significado o propósito en nada. No es que esta persona no quiera vivir según los principios estoicos de virtud y propósito, es que las heridas tempranas han saboteado su capacidad misma de verse a sí mismo como alguien digno de una vida virtuosa y significativa. Y luego están las manifestaciones somáticas, las que quizás son las más incomprendidas. Una mujer con fibromialgia, con dolores corporales crónicos que ningún médico puede explicar completamente. Una persona con colon irritable, con migrañas constantes, con dermatitis que aparece y desaparece sin razón aparente. Los estoicos comprendían que cuerpo y alma son inseparables. Cuando el alma no puede expresar su dolor en palabras, cuando las emociones han sido tan completamente silenciadas y reprimidas, el cuerpo se convierte en el portavoz del sufrimiento. El cuerpo grita lo que la mente no puede decir. Clave 5. El miedo a abrir el melón. Resistencias al autoconocimiento. Los estoicos consideraban el autoconocimiento como la base de toda sabiduría. El famoso dictum délfico, «Conócete a ti mismo», era fundamental para su filosofía. Pero hay una paradoja profunda en el autoconocimiento. A menudo, lo que más necesitamos conocer de nosotros mismos es precisamente lo que más miedo nos da explorar. Imaginemos esta situación. Una persona llega después de años de sufrimiento, ha probado múltiples medicamentos, ha sido diagnosticada con varios trastornos, nada parece funcionar a largo plazo, y cuando finalmente alguien le pregunta sobre su historia, sobre su infancia, sobre experiencias que preferiría olvidar, su primera reacción es: no quiero hablar de eso. Eso es el pasado. Prefiero concentrarme en el presente y el futuro. Esta resistencia es comprensible, es completamente humana, pero es también un obstáculo fundamental para la sanación. Marco Aurelio nos enseñaba que debemos enfrentar la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera. Pero, ¿cómo podemos enfrentar nuestra realidad presente sin comprender cómo llegamos a ella? Es como intentar navegar sin saber de dónde partimos. La resistencia a explorar el pasado,
a abrir el melón de experiencias traumáticas proviene casi siempre del miedo. Miedo a sentir ese dolor de nuevo. Miedo a ser abrumado por emociones que no sabemos cómo manejar. Miedo a que lo que descubramos sobre nosotros mismos o sobre las personas que amamos sea demasiado doloroso para tolerar. Pero aquí está lo crucial. El miedo a examinar algo no hace que esa cosa desaparezca. Al contrario, lo que evitamos examinar cobra un poder desproporcionado sobre nosotros. Séneca escribió: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Y esto es profundamente cierto para las experiencias traumáticas no examinadas. El melón sin abrir, la experiencia traumática no explorada, se convierte en un monstruo en nuestra imaginación, algo tan terrible que creemos que mirarlo directamente nos destruiría. Pero la realidad es que cuando finalmente nos armamos de valor para mirar, para hablar, para examinar, descubrimos que podemos tolerar mucho más de lo que creíamos. Clave 6. La sabiduría de la cicatriz, transformar el dolor en fortaleza. Los estoicos no abogaban por eliminar el sufrimiento de la vida humana. Sabían que eso era imposible. En cambio, hablaban de transformar nuestra relación con el sufrimiento, de desarrollar lo que llamaban fortaleza de carácter, precisamente a través de las adversidades. Y aquí encontramos una metáfora perfecta para entender la sanación del trauma. La diferencia entre una herida abierta y una cicatriz. Una herida abierta duele constantemente, sangra, se infecta fácilmente, es vulnerable a cualquier roce o presión. Necesita protección constante, limita nuestros movimientos, domina nuestra atención. Vivir con una herida emocional abierta es exactamente así. El dolor es constante. Cualquier situación que remotamente se parezca a la experiencia original reabre la herida. Pasamos la vida tratando de evitar cualquier cosa que pudiera tocarla. Nuestra vida entera se organiza alrededor de proteger esa herida, de evitar más dolor, y en el proceso nos volvemos cada vez más pequeños, más limitados, más temerosos. Una cicatriz, en cambio, es el testimonio de que la sanación es posible. Una cicatriz es tejido que se ha regenerado, que ha cerrado la herida, que ha creado una nueva integridad. Sí, la cicatriz permanece visible. Sí, esa área puede ser más sensible que el tejido circundante, pero ya no sangra, ya no duele constantemente, ya no limita nuestros movimientos. Podemos tocarla, podemos hablar de ella, podemos incluso compartir la historia de cómo la obtuvimos sin desmoronarnos. La cicatriz se convierte en parte de nuestra historia, integrada en el todo de quienes somos. Marco Aurelio escribió: la impedimenta para la acción avanza la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino. Esta profunda enseñanza estoica se aplica perfectamente a la sanación del trauma. La experiencia traumática, esa herida aparentemente insuperable, puede transformarse a través del proceso de sanación en una fuente de sabiduría, compasión y fortaleza. No porque el trauma en sí mismo sea bueno, sino porque el proceso de sanar, de integrar, de dar sentido a nuestro dolor, nos transforma. Clave 7. El poder sanador de la palabra. Hablar, pensar, integrar. Epicteto enseñaba que tenemos control sobre nuestros juicios, nuestras interpretaciones, nuestro discurso interior. Pero este control requiere primero que podamos articular en palabras lo que estamos experimentando. Y aquí encontramos uno de los principios más poderosos de la sanación del trauma, que la curación viene precisamente de hacer aquello que más queremos evitar, hablar de ello, pensar en ello, incluso soñar con ello. Esto puede sonar extraño, incluso peligroso. Durante décadas, la sabiduría convencional ha sido exactamente lo opuesto. No te obsesiones con el pasado,
No rumies sobre cosas dolorosas, distráete, piensa en cosas positivas. Y aunque hay cierta verdad en no quedarse atrapado en el pasado, hay una diferencia fundamental entre rumiación destructiva y procesamiento integrativo. La rumiación es dar vueltas sobre los mismos pensamientos dolorosos sin llegar a ninguna resolución. El procesamiento integrativo es examinar la experiencia con el propósito específico de darle sentido, de integrarla en nuestra narrativa. Los estoicos practicaban ejercicios espirituales que incluían la meditación sobre las dificultades, el examen de conciencia diario, la contemplación de experiencias dolorosas con el propósito de extraer sabiduría de ellas. No huían del dolor, lo examinaban con la intención de comprenderlo y aprender de él. Marco Aurelio escribió sus meditaciones no como un libro para publicar, sino como un diario personal donde procesaba sus experiencias, sus desafíos, sus dudas. Estaba, literalmente, pensando a través de sus dificultades. Cuando una persona con trauma finalmente encuentra un espacio seguro donde puede hablar de su experiencia, algo extraordinario comienza a ocurrir. Al poner en palabras lo que ha permanecido como sensaciones corporales difusas, como miedos innombrables, como vergüenza inarticulada, la experiencia comienza a transformarse. Las palabras dan forma a lo informe. La narrativa da sentido a lo que parecía caótico. Y quizás lo más importante, cuando alguien escucha con compasión y validación, cuando nuestra historia es recibida sin juicio ni rechazo, se sana algo fundamental en nosotros. Conclusión: el camino hacia la integración y la paz interior. Llegamos al final de este recorrido por las intersecciones entre la sabiduría estoica antigua y la comprensión moderna del trauma. Los estoicos nos enseñaron que el objetivo de la filosofía no es el conocimiento abstracto, sino la transformación de la vida, el desarrollo de lo que llamaban eudaimonia o florecimiento humano. La primera verdad fundamental: tus heridas, tu dolor, tu historia, todo ello merece ser reconocido. No eres débil por haber sido herido. No eres defectuoso por llevar cicatrices. Eres humano, profundamente humano, y tu sufrimiento es parte de la condición humana que todos compartimos. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su época, escribió extensamente sobre su propio sufrimiento, sus propias dudas, sus propias luchas. Si él no se avergonzaba de reconocer su humanidad vulnerable, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? La segunda verdad es que la sanación es posible. No es fácil, no es rápida, no es lineal. Habrá momentos de progreso y momentos de retroceso. Habrá días en que sientas que has avanzado enormemente y días en que parezca que has vuelto al principio. Pero la sanación es posible. Puedes vivir con cicatrices en lugar de heridas abiertas. Puedes integrar tu pasado en lugar de ser atormentado por él. Puedes transformar tu dolor en sabiduría, tu sufrimiento en compasión, tu trauma en resiliencia. La tercera verdad es que necesitas hablar. Necesitas encontrar a alguien de confianza, un terapeuta, un amigo sabio, un grupo de apoyo. Alguien que pueda escuchar tu historia sin juzgarla, sin minimizarla, sin intentar arreglarla prematuramente. Alguien que pueda simplemente estar contigo en tu dolor, validarlo, reconocerlo. Los estoicos practicaban la filosofía en comunidad, discutiendo, cuestionando, apoyándose mutuamente. La sanación del trauma también requiere comunidad, requiere conexión, requiere romper el silencio que mantiene la herida abierta. Finalmente, recuerda que este camino de sanación no es solo sobre eliminar síntomas, no es solo sobre dejar de estar ansioso o deprimido, aunque eso ciertamente puede ocurrir. Es sobre algo mucho más profundo. Es sobre reclamar tu historia completa, tu identidad integrada,
tu capacidad de vivir plenamente presente en tu propia vida. Es sobre transformarte de alguien que simplemente sobrevive a alguien que verdaderamente vive. Es sobre desarrollar, como dirían los estoicos, tu naturaleza racional y virtuosa más plena. Marco Aurelio escribió: la calidad de tu vida es determinada por la calidad de tus pensamientos. Pero la calidad de tus pensamientos depende de tu capacidad de examinar honestamente tu vida, incluyendo las partes más dolorosas. Solo cuando podemos mirar nuestra historia completa, con todos sus momentos oscuros y luminosos, solo entonces podemos verdaderamente conocernos a nosotros mismos. Y solo cuando nos conocemos podemos comenzar a vivir con la sabiduría, la compasión y la serenidad que los estoicos nos invitan a cultivar. A veces no necesitas más, necesitas menos, menos ruido, menos lucha, menos cosas que te alejan de la calma. Vivimos queriendo sumar más metas, más validación, más movimiento, pero casi nadie se detiene a mirar lo que debe soltar, y es ahí, en lo que decides eliminar en silencio, donde empieza la verdadera libertad interior. Quizás te has sentido agotado sin razón, con la mente saturada aunque el día apenas comience. Llevas encima preocupaciones, hábitos y pensamientos que ya no te pertenecen, pero sigues cargándolos porque temes detenerte. Lo entiendo. A todos nos enseñaron a resistir, pero no a soltar. Los estoicos lo sabían bien. La serenidad no se encuentra acumulando, sino desprendiéndote. Marco Aurelio decía que nada externo puede robarte la paz, solo lo que tú eliges mantener dentro. El arte de eliminar es, en realidad, el arte de vivir ligero. En este video descubrirás 13 cosas que debes eliminar de tu vida en silencio. No para ser alguien nuevo, sino para volver a ti, más sereno, más enfocado y más libre. Porque cuando aprendes a soltar lo que no te sirve, incluso el silencio empieza a tener sentido. 1. Elimina la costumbre de empezar y no terminar. Empezar algo nuevo siempre se siente emocionante. Una meta, un hábito, una idea, pero esa emoción inicial se desvanece rápido cuando no existe disciplina. Cada vez que comienzas algo y no lo terminas, refuerzas en silencio la idea de que tus palabras no tienen peso. Con el tiempo, esa costumbre erosiona tu confianza y te deja con la sensación de que avanzas sin llegar a ningún lugar. La mente necesita cierre, necesita ver que tus acciones tienen un principio y un final. Para los estoicos, terminar lo que se empieza era una forma de virtud. Marco Aurelio decía que la grandeza no está en la intención, sino en la perseverancia. Cumplir con lo que te propones no es una cuestión de productividad, sino de integridad. Cuando completas lo que inicias, aunque sea algo pequeño, fortaleces la relación contigo mismo. Aprendes a confiar en tu palabra y esa confianza se convierte en la base de una vida más estable y serena. No se trata de hacer más cosas, sino de hacer menos con más presencia. Empieza solo aquello que estás dispuesto a sostener y ciérralo antes de buscar lo siguiente. Esa coherencia silenciosa vale más que 1000 comienzos vacíos. Dime, ¿cuántas cosas has dejado a medias que aún te impiden avanzar con ligereza? 2. Elimina las conversaciones que no te aportan nada. Hay conversaciones que te nutren y otras que te vacían. Hablar por hablar, discutir por costumbre o rodearte de personas que solo se quejan, termina drenando tu energía más valiosa, tu atención. Cada palabra que escuchas deja una huella en tu mente, y si esa huella está llena de ruido, juicios o negatividad, terminas pensando igual que aquello que intentabas evitar. La mayoría de las personas no se da cuenta de que su paz se pierde poco a poco en esas charlas sin sentido
que solo alimentan el ego o la distracción. Los estoicos entendían el poder del silencio. Epicteto enseñaba que el sabio habla solo cuando sus palabras son mejores que el silencio. Guardar silencio no es arrogancia, es autocontrol. Aprender a retirarte de conversaciones vacías, de debates sin propósito o de quienes solo buscan descargar su frustración en ti es un acto de madurez. No estás obligado a participar en todo. Elegir en qué conversaciones entras es también una forma de proteger tu serenidad. Hablar menos no significa aislarte, sino valorar tu voz. Usa tus palabras para construir, no para llenar espacios. El silencio consciente es uno de los signos más altos de fortaleza interior. Pregúntate, ¿cuántas veces has sentido cansancio mental por conversaciones que no te dejaron nada? 3. Elimina el hábito de revisar todo el tiempo el teléfono. Sin darte cuenta, cada notificación se ha convertido en una cadena invisible. Revisas el teléfono por impulso, no por necesidad. Buscas novedades, validación o distracción, y mientras lo haces, pierdes el presente. Esa constante urgencia por mirar la pantalla fragmenta tu atención y te roba lo más valioso que tienes, tu presencia mental. Vives dividido entre lo que haces y lo que podrías estar viendo, entre el ahora y el siguiente estímulo. Para los estoicos, la mente dispersa era la raíz del sufrimiento. Marco Aurelio escribía, a quien no controla su mente, el mundo lo arrastra. Y hoy, ese arrastre viene de una pantalla. Aprender a desconectarte no es un acto de rebeldía tecnológica, sino de autogobierno. Significa elegir cuándo estar disponible y cuándo proteger tu calma. Significa recuperar el control de tu atención, ese espacio donde se construye tu claridad y tu carácter. No necesitas eliminar la tecnología, sino domesticarla. Empieza con pequeños gestos. Mirar el teléfono solo cuando lo decidas, no cuando vibra. Dejarlo lejos mientras trabajas o comes. Redescubre lo que pasa cuando estás completamente presente. Pregúntate, ¿cuánto de tu día estás realmente viviendo? ¿Y cuánto estás simplemente mirando una pantalla? 4. Elimina las excusas. Las excusas son una forma elegante de rendirse sin admitirlo. Son pequeñas historias que te cuentas para justificar por qué no hiciste lo que sabías que debías hacer. A veces suenan razonables, no tengo tiempo, no estoy listo, no es el momento, pero detrás de todas ellas solo hay miedo o falta de compromiso. Cada excusa que repites debilita tu carácter, porque tu mente aprende que siempre habrá una salida cómoda antes del esfuerzo. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir a medias. Los estoicos creían que la libertad interior nacía de la responsabilidad. Epicteto enseñaba que no puedes controlar lo que ocurre, pero sí cómo respondes a ello. Y eso incluye dejar de buscar culpables, dejar de culpar al entorno, al pasado o a la suerte. Cuando asumes total responsabilidad por tus actos, incluso por los fracasos, recuperas poder. Las excusas se disuelven cuando decides actuar sin necesidad de justificarte, y en ese momento nace una versión más fuerte y serena de ti. Deja de esperar el momento perfecto porque no existe. Empieza con lo que tienes, dónde estás y cómo puedas. Lo importante no es la perfección, sino la coherencia. La acción constante, por pequeña que sea, vale más que una intención eterna. Dime, ¿cuántas veces has usado una excusa para posponer el cambio que sabes que ya estás listo para hacer? 5. Elimina los pensamientos que empiezan con «y sí». Los «y sí» son trampas mentales disfrazadas de prudencia. ¿Y si me sale mal? ¿Y si me arrepiento? ¿Y si no soy suficiente? Cada una de esas frases es una semilla de miedo que crece hasta paralizarte. Anticipas escenarios que no existen,
Sufres por cosas que todavía no han pasado y terminas viviendo más en la imaginación que en la realidad. Ese hábito de pensar en lo peor te roba energía, claridad y confianza. Te mantiene atrapado en un futuro inventado, mientras el presente se te escapa sin que lo notes. Los estoicos entendían que la mente puede ser tanto un refugio como una prisión. Marco Aurelio escribió: "No dejes que tu imaginación te atormente por lo que quizá nunca suceda". La serenidad comienza cuando decides enfocar tu atención en lo que realmente está ocurriendo, no en lo que podrías temer. Cuando dejas de alimentar esos "y sí" innecesarios, descubres que la mayoría de los problemas que te preocupaban nunca existieron fuera de tu mente. Esa es la verdadera libertad, actuar con calma en lugar de anticipar con miedo. Entrena tu mente para volver al presente. Cada vez que un "y sí" aparezca, respira y reemplázalo por un "aún así". Y si fallo, aún así lo intentaré. Y si me duele, aún así aprenderé. Esa simple sustitución cambia tu enfoque del miedo a la acción. Dime, ¿cuántas veces te has detenido frente a una oportunidad solo por un pensamiento que empezó con un "y sí"? 6. Elimina la necesidad de convencer a los demás. Intentar convencer a todos es una batalla que nunca se gana. Pasas horas explicando tus decisiones, justificando tus cambios, tratando de que los demás entiendan algo que solo tú sientes. Pero cuanto más te esfuerzas por ser comprendido, más te alejas de ti mismo. Vivir buscando aprobación es vivir dependiendo de un espejo ajeno. Cada vez que necesitas que alguien valide tu camino, le entregas una parte de tu poder interior. Los estoicos enseñaban que la tranquilidad del alma nace cuando dejas de desear lo que no depende de ti. Epicteto lo decía con claridad: "No busques que los demás aprueben lo que haces. Basta con que tú sepas que lo haces bien". Cuando aprendes a caminar sin necesidad de justificarte, encuentras una forma de libertad que muy pocos conocen. No necesitas explicar tu crecimiento, ni tus silencios, ni tus límites. Tu transformación no requiere testigos, solo coherencia. No intentes convencer a nadie de quién eres, demuéstralo con tus actos. Habrá quienes no lo entiendan, y está bien. El silencio también comunica, y con el tiempo se vuelve tu mejor argumento. Dime, ¿cuánto de tu energía has perdido tratando de que otros comprendan una versión de ti que ya no existe? 7. Elimina los lugares donde ya no creces. Hay espacios que una vez fueron hogar, pero que con el tiempo se vuelven jaulas. Lugares donde ya no aprendes nada, donde las conversaciones se repiten y las metas se apagan. Permanecer ahí puede sentirse cómodo, pero también sofocante. La mente lo sabe, el cuerpo lo intuye, pero el miedo a moverse lo disfraza de lealtad o gratitud. Sin embargo, quedarte donde ya no creces es una forma lenta de renunciar a ti mismo. Los estoicos comprendían que todo en la vida está en constante cambio. Marco Aurelio escribió: "La naturaleza ama el movimiento. El que se resiste a cambiar, se opone a ella". Crecer implica incomodidad, desprendimiento y a veces soledad. Salir de un entorno que ya no te impulsa no es egoísmo, es respeto por tu evolución. La calma que buscas rara vez se encuentra en lo que ya conoces. Está en los pasos que aún no te atreves a dar. Atrévete a moverte, incluso si no sabes exactamente hacia dónde. Lo importante no es tener un destino claro, sino no seguir detenido en el mismo punto por miedo. A veces, la puerta hacia una vida más plena se abre en silencio, justo después de que decides cerrar la que ya no te deja avanzar. Dime, ¿cuántas veces te has quedado donde sabías que ya no pertenecías solo por miedo a lo desconocido? 8. Elimina la sobreexigencia contigo mismo. Ser disciplinado no significa vivir en guerra con tu propio ser.
Muchas veces confundes constancia con castigo y terminas agotado tratando de cumplir con estándares imposibles. Crees que solo mereces descanso cuando lo has hecho todo perfecto y te hablas con dureza cuando fallas. Esa exigencia constante no te vuelve más fuerte, solo más cansado. No necesitas ser implacable para crecer. Necesitas ser coherente, paciente y humano contigo. Los estoicos valoraban la autodisciplina, pero también el equilibrio. Séneca escribía que quien se atormenta por no alcanzar la perfección olvida el propósito de la virtud. La verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarte sin culparte. Tratarte con comprensión no es debilidad, es inteligencia emocional. Cuando aprendes a guiarte con respeto y no con reproche, recuperas la energía que antes gastabas en castigarte. Comienza a ver tu progreso con perspectiva. Un paso adelante, aunque pequeño, sigue siendo avance. La excelencia no se mide por la velocidad, sino por la constancia tranquila. Permítete descansar sin sentir culpa y aprende a celebrar lo que ya lograste. Pregúntate, ¿cuántas veces te has exigido tanto que olvidaste disfrutar lo que ya habías conseguido? 9. Elimina el hábito de opinar sobre todo. Opinar se ha vuelto una forma de ruido. Nos enseñaron que tener una opinión constante demuestra inteligencia, pero la mayoría de las veces solo refleja la necesidad de ser escuchados. Hablar de todo, juzgar todo y reaccionar a todo te deja sin espacio para pensar con claridad. La mente se agota entre juicios y debates que no llevan a ningún lugar y terminas confundiendo movimiento con reflexión. No todo merece tu palabra, ni cada pensamiento necesita convertirse en una postura pública. Los estoicos practicaban el arte del silencio como una forma de sabiduría. Epicteto aconsejaba hablar solo cuando tus palabras pudieran aportar algo útil o verdadero. Guardar silencio no es indiferencia, es dominio propio. Significa elegir tus batallas mentales y emocionales y reservar tu voz para aquello que realmente importa. Cuando aprendes a observar sin opinar, a escuchar sin reaccionar, recuperas una serenidad que pocos conocen en un mundo obsesionado con tener la última palabra. Callar, a veces, es el acto más fuerte de todos. Te permite conservar tu energía, tu calma y tu dignidad. No necesitas ganar discusiones, necesitas mantener tu paz. La próxima vez que sientas el impulso de responder, pregúntate, ¿esto mejora el silencio que estoy a punto de romper? 10. Elimina los objetos que ya no necesitas. El entorno refleja el estado interior. Cuando tu espacio está lleno de cosas que ya no usas, también tu mente se llena de pensamientos que ya no sirven. Guardas objetos por costumbre, por nostalgia o por miedo a soltar, y sin notarlo, cada uno se convierte en un ancla emocional. El desorden físico produce ruido mental. Lo que ves a diario moldea lo que sientes. Aferrarte a lo que ya no tiene propósito es otra forma de quedarte estancado en lo que fuiste. Los estoicos entendían la importancia de la sencillez. Séneca hablaba de la riqueza interior que nace al vivir con poco, no por escasez, sino por elección. Liberarte de lo innecesario no significa renunciar a todo, sino quedarte solo con lo esencial. Cuando limpias tu espacio, también limpias tu mente. Esa ligereza no se siente solo en la habitación, sino en el alma. Menos cosas que ordenar, menos distracciones que sostener, más claridad para lo que realmente importa. Haz la prueba. Abre un cajón, un armario, una carpeta llena de algún día y despídete de lo que ya no tiene lugar en tu presente. Cada objeto que sueltas te enseña que no necesitas tanto para estar bien. En la simplicidad, la mente se ordena y la vida respira. Dime, ¿cuántas cosas conservas solo por miedo a aceptar que ya no las necesitas? 11. Elimina la costumbre de posponer lo importante.
El tiempo se va en lo que dejas para después. Postergar una conversación, un proyecto, una decisión o un cambio no elimina la incomodidad, solo la alarga. Cada vez que dices mañana, entrenas a tu mente a creer que siempre habrá más tiempo, y ese autoengaño te roba la oportunidad de avanzar hoy. La procrastinación no es pereza, es miedo, miedo a fallar, a enfrentar el esfuerzo o a descubrir de qué eres realmente capaz. Pero mientras esperas el momento perfecto, la vida sigue sin ti. Los estoicos tenían una relación muy consciente con el tiempo. Séneca decía que mientras posponemos, la vida pasa. Entendían que el día de hoy es lo único que verdaderamente posees. No puedes controlar cuántos amaneceres te quedan, pero sí puedes decidir cómo vives este. Hacer lo importante ahora no es impaciencia, es respeto por el presente. Cada pequeña acción que haces hoy, aunque parezca insignificante, construye una versión de ti que mañana te agradecerá. No busques motivación, busca intención. Empieza con algo simple, pero empieza. La claridad llega en el movimiento, no en la espera. Mañana es una promesa frágil, hoy es la única certeza. Dime, ¿cuántas veces has pospuesto algo que sabes que podría cambiar tu vida si solo te atrevieras a hacerlo hoy? 12. Elimina la autocharla negativa. La forma en que te hablas crea el ambiente en el que vives. Muchas veces, sin darte cuenta, te repites frases que te desgastan. No puedo, ya es tarde, siempre fracaso. Esas palabras se vuelven verdades internas y terminas actuando según las limitaciones que tú mismo sembraste. La mente no distingue entre lo que imagina y lo que vive. Por eso, cada pensamiento negativo es una semilla que termina floreciendo en tu comportamiento. Si te hablas con dureza, no crecerás más rápido, solo con más miedo. Los estoicos practicaban la vigilancia del pensamiento como una forma de higiene del alma. Marco Aurelio decía, tu mente tomará la forma de aquello que pienses con frecuencia. Cambiar tu diálogo interno es cambiar tu destino. Cuando te sorprendas criticándote, reemplaza esa voz con otra más justa y consciente. No se trata de fingir optimismo, sino de cultivar una mirada compasiva hacia ti mismo. Esa compasión no te debilita, te da el valor de seguir intentando sin destruirte en el proceso. Empieza a hablarte como lo harías con alguien a quien realmente respetas. Reconoce tus avances, perdona tus errores y recuerda que la autocrítica sin acción solo paraliza. La fortaleza no nace del desprecio propio, sino del entendimiento. Pregúntate, ¿serías capaz de hablarle a otra persona como a veces te hablas a ti? 13. Elimina la necesidad de que todo tenga sentido ahora. La mente humana busca entenderlo todo, incluso lo que aún no está listo para ser comprendido. ¿Quieres saber por qué algo pasó? ¿Por qué alguien se fue? ¿Por qué las cosas no salieron como planeaste? Y cuando no encuentras respuestas, te llenas de ansiedad, como si la vida te debiera una explicación inmediata. Pero no todo se revela en el momento en que lo pides. Algunas cosas necesitan tiempo, distancia y silencio para mostrarte su verdadero propósito. Los estoicos aceptaban el misterio de la existencia con humildad. Marco Aurelio decía que el orden del universo está más allá de nuestra comprensión y que la serenidad surge al confiar en ese orden. Cuando dejas de exigirle lógica a todo lo que te ocurre, aparece una calma profunda. Comprendes que no todo dolor es castigo, ni toda pérdida un final. A veces, el sentido no se encuentra, se construye con los pasos que das después de lo ocurrido. Aprende a tener fe en el proceso, incluso cuando no lo entiendas. Deja que el tiempo te muestre lo que hoy no puedes ver y permite que el silencio te enseñe lo que las palabras no pueden explicar. No necesitas entenderlo todo para seguir avanzando.
Solo necesitas confiar un poco más. Dime, ¿cuántas veces has detenido tu crecimiento esperando una respuesta que quizás solo el tiempo pueda darte? Conclusión. Eliminar no siempre significa perder. A veces significa regresar. Regresar a la calma, a la claridad, a la versión de ti que no necesita demostrar nada para sentirse en paz. Vivimos acumulando cosas, pensamientos, obligaciones, personas, y en ese exceso olvidamos que la verdadera fuerza no está en tener más, sino en sostener menos con más conciencia. Cada cosa que decides soltar en silencio es una victoria sobre el ruido que te alejaba de ti mismo. Los estoicos no buscaban una vida perfecta, sino una vida serena. Entendían que la sabiduría consiste en distinguir entre lo esencial y lo accesorio, entre lo que nutre y lo que drena. Cuando aprendes a eliminar con intención, a cerrar ciclos sin resentimiento y a dejar ir sin ruido, descubres una libertad que no depende de nada externo. Empiezas a vivir con ligereza, y la ligereza no es vacío, es espacio, espacio para la paz, para la gratitud, para el propósito. Así que no anuncies lo que estás cambiando, simplemente cámbialo. No expliques lo que estás dejando, solo déjalo. Tu transformación no necesita ruido, solo decisión, porque lo que se construye en silencio se sostiene con fuerza, y cuando aprendes a eliminar lo innecesario, lo que queda es lo que siempre debió estar. Dime, ¿estás listo para empezar a vivir más ligero, más libre y en paz contigo mismo?